el desarrollo de esta civilización los llevó a tener las primeras actas del Estado civil. En Grecia manejan listas de contribuyentes. Se podría decir que los primeros registros tuvieron el nombre de fratrías. ¿Y eso qué es? Se trata de asociaciones informales de personas o familias, quienes se reagrupan con base en un ancestro común y no existen lazos de sangre necesariamente. Hablemos de mi amigo y emperador de Roma, Servio Tulio. En esta época existen registros censales del siglo II después de Cristo. Es verdad. Él implantó normas de filiación a través de una figura llamada estatus. Pero, ¿qué es el estatus? El estatus es un conjunto de cualidades atribuidas a un sujeto para el ejercicio de derechos y cumplimiento de deberes. Echemos un vistazo a los inicios del registro civil en México, comenzando por hacer una clasificación. Ubiquémonos en la época precolombina, que a su vez se divide en preclásica, clásica y posclásica, la época colonial y la época independiente. Para los que no sabían, la época precolombina es también conocida como época prehispánica y fundamentalmente consiste en tres áreas, geográficas y culturales: Mesoamérica, Aridoamérica y Oasisamérica. A pesar de las circunstancias, ya se tienen conocimientos básicos y registros sobre el estado civil de las personas, como los contratos y el matrimonio. Siguiendo el tema de la época prehispánica, en la época preclásica se establecen las bases del parentesco y la división sexual para el trabajo. Y si vamos más adelante, ya en la época clásica, que también se encuentra en la época prehispánica, empieza a haber una jerarquización y por ende una clasificación sobre quiénes pertenecían a la nobleza, los sacerdotes, militares, comerciantes, artesanos, los que constituían el pueblo y por último los esclavos, a la época colonial. Mejor chequen cómo empiezan los registros a través de las partidas parroquiales. ¿La partida de quién? Partidas parroquiales es el registro que llevaban las iglesias. Los primeros libros parroquiales son nada más y nada menos que la introducción del sacramento del bautismo. Los datos que llevan las partidas son fecha de inscripción, empezando por el día, la vecindad, datos generales de los interesados, ocupación, testigos y firma del párroco. Sí, hablaremos de las leyes de reforma. Pues claro, es lo primeritito de lo que hablaremos. Bien, ahora estamos en enero 27 del año 1917. Ignacio Comonfort está promulgando la Ley Orgánica del Registro Civil. En nuestra época es considerada como el primer antecedente formal en nuestro país. Aquí ya hablamos de la separación de Iglesia y Estado, ocupándose netamente el estado de registro de los hechos y actos de las personas. Es verdad, y dentro de sus principales características está en la obligación de registrarse en las oficinas establecidas en toda la República, exceptuando al personal de diplomacia extranjera. Aquí se reconocían como actos civiles el nacimiento, el matrimonio, la adopción, el sacerdocio o profesión religiosa y la muerte. Y las actas tenían que contener el año, día y hora de registro, nombres, apellidos, origen, vecindad, habitación, edad, estado y profesión de los interesados y testigos. Así las cosas con esta ley orgánica. Con esto le damos paso a la ley del matrimonio. Vámonos al año de 1859, expedida por el señor Benito Juárez García. En este se establecía que el matrimonio era un contrato en el que solo podían casarse un hombre y una mujer, además de que era de carácter indisoluble. Pues continuando con esto, se expide la Ley Orgánica del Registro Civil el 2 de julio de 1859 por Benito Juárez y redactada por Melchor Ocampo. Se empleó para hacer efectivo la identidad individual y el estado civil de las personas. La Ley de Secularización de Cementerios. Esta ley fue decretada por Benito Juárez el 31 de julio de 1859 y su objetivo primordial era que la Iglesia ya no se ocupara de la administración de los cementerios, sino que lo hiciera el Estado. Código del Imperio Mexicano. Este fue promulgado el 21 de diciembre de 1866 por el emperador Maximiliano de Habsburgo. Aquí mencionaba que las constancias de los actos civiles serían válidas y darían fe en todo el imperio. Constaba de 3 libros por duplicado, el primero de actas de nacimiento y legitimación o reconocimiento de hijo, en el segundo constaban las actas de matrimonio y en el tercero las actas de defunción. El Código de 1884 establecía un régimen preferencial de bienes en el matrimonio, o sea que todos los bienes durante el matrimonio formaban un fondo común. Aquí ya se hablaba de divorcio, pero solo como suspensión de obligaciones civiles. Venustiano Carranza, salvador de los desdichados en sus matrimonios, decretó la ley del divorcio en el año 1914. ¿Qué es el registro civil? Tiene como objeto hacer constar los hechos y actos del estado civil de las personas. Recordemos que el estado civil de las personas es la situación jurídica de una persona en la familia y en la sociedad, construida por un conjunto de cualidades jurídicas
determinando derechos y obligaciones. En el artículo 39 del Código Civil dice que el estado civil es la cualidad de un individuo en cuanto lo habilita para ejercer ciertos derechos o contraer ciertas obligaciones. En las actas se hacen las anotaciones o inscripciones en que se hace constar por escrito un hecho o acto jurídico. En estos se forman los libros o formas especiales para hacer constar los actos del estado de las personas. Las personas que intervienen en la formación de las partidas del registro civil son los funcionarios públicos, que son personas nombradas por autoridad competente que ejercen jurisdicción y competencia para verificar, registrar y certificar el estado civil de las personas. Son denominados oficial del registro civil. Las partes son las personas naturales a las que se refiere la partida o registro. Por ejemplo, el recién nacido se registra por el nacimiento. Los contrayentes del matrimonio, el occiso o difunto en las partidas de defunción, que son los verdaderos interesados. Los declarantes son personas naturales que dan aviso, parte o comunicación sobre un hecho o acto de la vida del ser humano al funcionario público. Son llamados también comparecientes. Por ejemplo, la partida de defunción, los declarantes serán los herederos o cualquier otra persona que tenga interés en el registro. Los testigos instrumentales son las personas naturales que presencian la declaración, celebración y otorgamiento de documento de inscripción en el registro. Eso sí, no son las personas que presencian el nacimiento o la muerte. El registro civil tiene la misión de buena fe inscribir, registrar, autorizar, certificar, resguardar, dar publicidad y solemnidad a los actos y hechos relativos al estado civil de las personas con eficacia, honradez, alto sentido humano y con la más alta calidad. Como visión es ofrecer un servicio de inscripción, certificación y orientación a la población con calidad y con estricto apego a la ley, mientras que en el objetivo es dar certeza jurídica de los actos y hechos relativos al estado civil de la persona mediante el registro, resguardo y certificación de los actos que en términos de normatividad establece el gobierno. ¿Cuáles son las actas que forman el libro del registro civil? En el título cuarto del registro civil, capítulo 1 en disposiciones generales, artículo 35, en el Distrito Federal estará a cargo de las y los jueces del registro civil autorizar los actos del estado civil de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal al realizarse el hecho o el acto de que se trate y se extenderá a las actas relativas de el nacimiento. Es el levantamiento de una acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género ante el juez en la oficina o lugar donde aquel hubiera nacido, acompañado del certificado. Dicho certificado prueba el día, lugar, hora de nacimiento y el sexo dentro de 6 meses siguientes a la fecha de nacimiento. En toda acta se deberá tener los nombres, domicilio y nacionalidad de los padres como la de los abuelos. Cabe de mencionar que el nacido, al ser registrado, ya cuenta con atributos de personalidad, capacidad jurídica, que es por nacimiento, como se establece en el artículo 22-23 del Código Civil. Por ejemplo, ya tiene atributos como el nombre, domicilio y nacionalidad. Una vez registrado el niño, los padres comienzan a tener ciertas obligaciones, ya que es su voluntad de reconocimiento de hijos. El reconocimiento de hijos. La filiación, la relación que tienen con el nacido, acto por el cual la madre y padre reconocen al hijo en cualquier momento, desde que se encuentra en el vientre, o el reconocimiento del hijo vivo, nacido en otra parte o cualquier situación distinta, se puede pedir y ser solicitado en cualquier momento, sin importar la edad. En el acta de nacimiento originaria serán las anotaciones correspondientes al reconocimiento. En caso de ser adopción, no quita sus efectos legales. En los casos de adopción, también se levantará una acta como si fuera de nacimiento, haciendo las debidas anotaciones. El matrimonio. Las personas que pretendan contraer matrimonio ante el juez del registro civil sin ningún impedimento legal para casarse
para solicitar los requisitos previos a la celebración y para hacer constar si alguno de ellos se encuentra registrado en deudores alimentarios morosos, así como tomar el curso prenupcial. Los pretendientes hacen constar su consentimiento y bajo su voluntad si es bajo régimen de sociedad conyugal o bajo el régimen de ser en separación de bienes, es decir, si se hace bajo contrato para los bienes adquiridos dentro del matrimonio, generando un patrimonio juntos o separados. El divorcio administrativo establece que se debe pedir por ambos cónyuges la disolución de la sociedad conyugal. Se requiere cubrir que ambos cónyuges tengan el consentimiento, que no exista respecto a la sociedad conyugal. No debe haber hijos en común. Si lo hay, deben de ser mayores de edad que no requieran pensión alimenticia. No estar embarazada la mujer. En México realmente hay dos tipos de divorcio más, que es el exprés o el incausado y el divorcio bilateral. El concubinato. No existe la unión libre ante la ley, pero el término de concubinato sí existe jurídicamente. Es cuando dos personas viven juntos y tienen hijos, generando derechos y obligaciones, aunque no se haya llevado a cabo la celebración. Defunción. Aquí termina la capacidad jurídica con la muerte física, según el artículo 22 del Código Civil. Ninguna inhumación o cremación se harán sin autorización escrita dada por el juez del registro civil, quien se asegurará del fallecimiento con el certificado de defunción expedido por un médico legalmente autorizado y que deberá realizarse dentro de las 48 horas, excepto los casos en que sea por muerte violenta, si es por causa o enfermedad, en siniestro, si no hay cadáver pero sí la certeza de la muerte, si fallece en algún lugar fuera de domicilio. Se debe de dar notificación al registro. Al igual, el estado civil y la capacidad legal de las personas en inscripciones de las anotaciones que declaran la rectificación, modificación y aclaración de las actas. También, el juez que no cumpla será destituido de su cargo. Todo testigo debe de ser mayor de edad. La falsificación de las actas, circunstancias o declaraciones prohibidas será destituido el juez por el delito de falsedad, así como la indemnización de daños y perjuicios. Los vicios o defectos que haya en las actas sujetan al juez a las correcciones que señale la ley, pero cuando no sean substanciales, no producirá la nulidad del acto, a menos que se pruebe la falsedad. También se pueden expedir copias certificadas en español, a excepción de los pueblos indígenas.